Siempre he sentido que la ciudad me aprisiona, que sus edificios altos, las calles abarrotadas de coches y las luces intermitentes me hacen perder mi propio ser. Mi nombre es Alicia, tengo 31 años y, por encima de todo, amo las montañas. La libertad que me brindan, el aire fresco que me llena los pulmones y la serenidad que encuentro cuando camino por los senderos me hacen sentir que estoy viva de verdad. Cada año, desde que recuerdo, he escapado de Madrid para adentrarme en algún rincón montañoso de España. Este verano no fue diferente. Me dirigí hacia los Pirineos, a una zona que aún no había explorado. Un lugar apartado, donde el mundo parecía detenerse. Mi propósito era desconectar, alejarme de todo y encontrar algo que no sabía ni qué era, pero que seguro estaba allí, entre las piedras y los pinos. El primer día de la caminata fue tranquilo. El sendero era algo empinado, pero nada que no pudiera manejar. El sonido de mis botas al chocar contra el suelo me acompañaba mientras me sumergía más y más en la naturaleza. Durante unas horas, todo estaba en silencio, salvo por el susurro del viento y el canto lejano de un águila. Pero entonces, lo vi. Estaba allí, a unos metros de mí, de pie en una roca gigante, mirando el horizonte con una expresión seria. Su figura era imponente, y aunque no me dijo ni una palabra, su presencia me llamó la atención de inmediato. Llevaba una chaqueta de montaña, su pelo oscuro estaba despeinado por el viento, y sus ojos se fijaban en la distancia, como si esperara algo o estuviera perdido en sus pensamientos. Me sentí un poco incómoda, como si estuviera interrumpiendo su momento, pero cuando me acerqué para continuar mi camino, algo pasó. Resbalé en una roca mojada y de inmediato, sin que pudiera decir una palabra, él estaba allí, extendiéndome la mano para ayudarme a levantarme. —¿Estás bien? —preguntó con voz grave, pero sin mostrar mucha emoción en su rostro. A pesar de su aparente indiferencia, me sentí un poco más segura por su cercanía. —Sí, todo bien. —Gracias —respondí, algo avergonzada por mi torpeza. Me dio una rápida mirada y luego asintió, sin decir nada más. Seguí mi camino, pero no pude evitar mirar hacia atrás, donde él aún permanecía, ahora observándome con más intensidad. Mi plan era continuar solo por mi cuenta, pero, por alguna razón, algo me empujó a seguirlo. No era un tipo como los que uno suele encontrar en el día a día, pero había algo en su presencia que me intrigaba. Decidí seguir la ruta que él tomaba, sin mucho convencimiento, pero con la sensación de que mi viaje había cambiado en algún punto. Durante la tarde nos encontramos nuevamente. Él caminaba a un paso rápido, como si estuviera acostumbrado a la dureza del terreno. Yo, por el contrario, trataba de disfrutar del paisaje, tomar fotos, relajarme y olvidarme de todo lo que me rodeaba. Aunque las montañas eran mi refugio, su actitud seria y su rapidez me hacían sentir fuera de lugar. Pasaron un par de horas y me di cuenta de que él, al igual que yo, tenía la misma meta, llegar a la cima antes del atardecer. Entonces me sentí tonta por no haberlo notado antes. Este hombre no solo estaba aquí por placer, sino por algún propósito mayor. Me costó aceptar que probablemente estaba enfrentando un desafío que solo alguien como él podría manejar. De repente, Daniel, porque así me dijo que se llamaba, se detuvo y me miró como si me hubiera leído la mente. No es un sendero fácil. Si sigues, te aconsejo que tomes un ritmo más rápido, me dijo con tono autoritario, pero sin ser grosero. No soy novata, le respondí, un poco molesta, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Algo en su mirada me decía que no era el tipo de persona que aceptara fácilmente ayuda, pero tampoco la rechazaba. Entonces, vamos, dijo él, y sin más, comenzó a caminar a su propio ritmo, sin esperar si yo podía seguirle o no. Me quedé atrás por un momento, dudando si debía continuar o buscar otro sendero. Pero la montaña, el desafío y algo inexplicable dentro de mí me empujaron a seguirlo. Sabía que,
Aunque no quería admitirlo, no podía quedarme atrás. Así que aceleré mis pasos, aunque sin llegar a su velocidad. Estaba decidida a seguir mi camino, sin importar lo que sucediera. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras la cima de la montaña se acercaba, aunque todavía estaba a una distancia considerable. Daniil iba adelante, sin detenerse, como si el cansancio no tuviera ningún efecto sobre él. Yo, por otro lado, luchaba por mantener el ritmo. El aire estaba más frío y la altura comenzaba a hacer mella en mi respiración. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba rendirme. Sabía que tenía que llegar allí, no solo por el reto, sino por alguna extraña razón que aún no entendía. Cada vez que lo veía adelantarse, me sentía un poco más determinada, pero también desconcertada. Él no parecía interesado en hablar demasiado. Solo se limitaba a caminar con determinación, sin mirar atrás. Y aunque en un principio me molestaba su actitud, empecé a darme cuenta de que probablemente esa era su manera de lidiar con las cosas. Quizás él, al igual que yo, venía aquí para escapar de algo, aunque no estaba segura de qué. Tras una hora más de subida, la montaña parecía no dar tregua. Mis piernas ardían y el aire escaseaba. Daniil, al percatarse de que me estaba quedando atrás, se detuvo sin previo aviso. Me miró con su mirada penetrante, como si evaluara mis fuerzas. ¿Estás segura de que puedes continuar?, me preguntó, esta vez con un tono ligeramente más suave, como si le importara. Claro que sí, respondí con firmeza, aunque en el fondo no estaba tan segura. Pero no quería que pensara que no era capaz de seguirle el paso. Me miró por unos segundos, y luego asintió, como si confiara en mi decisión. Sin decir nada más, retomó su marcha. El camino se volvía cada vez más difícil. Las piedras eran más grandes, el terreno más rocoso, y la niebla empezaba a descender sobre nosotros. El paisaje, que antes parecía hermoso, ahora era algo aterrador. Pero, a pesar de la sensación de aislamiento, había algo reconfortante en la presencia de Daniil. Su calma y determinación me tranquilizaban, aunque no lo demostrara. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la espesura de la montaña cubriendo todo a su paso, y me sentía más pequeña, más vulnerable. Pero de alguna manera no quería perderle de vista. La cima estaba cerca, aunque aún teníamos que cruzar un estrecho paso entre dos acantilados. Daniil se adelantó de nuevo, no sin antes lanzarme una mirada rápida. «Es peligroso», dijo, con una voz que transmitía algo más que advertencia. «Si no tienes experiencia, mejor quédate aquí». No sabía si quería desafiarlo o si simplemente estaba buscando una excusa para seguirle. Pero en ese momento, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. La montaña, la soledad, el aire frío, y sobre todo, la presencia de Daniil, me habían envuelto en una especie de trance. Necesitaba llegar allí, no solo por mí, sino por algo más profundo que aún no entendía. Sin pensarlo, di un paso hacia el estrecho paso entre las rocas. Mi corazón latía con fuerza, pero la determinación me impulsaba a continuar. Al principio, los pasos eran lentos, cuidadosos, pero a medida que avanzaba, algo dentro de mí me decía que podía hacerlo. Y lo hice. Daniil ya estaba en la otra orilla, mirándome fijamente. No dijo nada, pero en su rostro se reflejaba una mezcla de respeto y sorpresa. Yo tampoco lo había esperado, pero aquí estaba, del otro lado, con el viento soplando fuerte a mi alrededor. Y por primera vez, sentí que estaba comenzando a ganar algo más que un simple reto físico. Estaba ganando confianza en mí misma. El último tramo hacia la cima fue el más complicado. La niebla ya nos envolvía completamente, y la visibilidad era casi nula. Pero Daniil no se detuvo. Siempre adelante, avanzando sin titubeos. Yo, a pesar de mi agotamiento, lo seguía. Finalmente, cuando ya no quedaba más que unos pocos metros, llegamos. La cima nos recibió con un aire gélido,
y el paisaje se extendía ante nosotros en una cortina de niebla. No podíamos ver mucho, pero algo en ese silencio, en esa quietud, me hizo sentir como si todo fuera posible. El mundo, desde allí arriba, parecía detenido, congelado en el tiempo. Daniel no dijo nada, pero se giró hacia mí, y en su rostro pude ver algo que nunca había notado antes, una expresión de satisfacción, como si algo dentro de él también hubiera cambiado. «Lo lograste», dijo finalmente, con una leve sonrisa que no esperaba. «No es fácil llegar aquí». «Sí, lo sé», respondí, con una sonrisa también, aunque algo nerviosa. Pero no estaba nerviosa por la cima, sino por algo que aún no entendía. ¿Por qué me había impulsado tanto este hombre? ¿Qué era lo que me ataba a él, aunque solo nos conociera desde un par de horas? El viento soplaba con fuerza, y por un momento, solo permanecimos allí, observando la vastedad de la montaña, con la niebla envolviéndonos como un velo misterioso. No necesitábamos hablar más. El silencio lo decía todo. El aire frío en la cima de la montaña se hacía más denso a medida que la niebla aumentaba. Estábamos solos allí, Daniel y yo, pero no por mucho tiempo. Algo en el ambiente parecía presagiar que este momento sería definitivo para los dos, aunque no sabía exactamente qué. La calma que sentía al estar junto a él comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Algo en su actitud me resultaba misterioso, como si él estuviera escondiendo más de lo que me había mostrado hasta ese momento. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel de repente, mirándome con intensidad. Me sorprendió que me hubiera leído tan bien, que hubiera notado mi creciente incomodidad. «Nada, solo, no esperaba que esta cima fuera tan solitaria. Eso es lo que la montaña hace contigo. Te hace enfrentarte a ti misma», dijo con una calma inquietante. «A veces, lo que buscamos en las alturas no está fuera, sino dentro de nosotros». Su respuesta me dejó pensativa. ¿Era eso lo que yo estaba buscando? ¿Me había arrastrado hasta aquí solo para encontrarme a mí misma? Pero la pregunta que rondaba mi mente seguía siendo la misma. ¿Por qué Daniel me había acompañado en todo esto? Su comportamiento distante me desconcertaba, pero al mismo tiempo había algo en él que me atraía, algo que no podía entender completamente. Un fuerte viento sopló, empujando la niebla hacia nosotros. El paisaje se volvió borroso, las montañas a lo lejos apenas eran visibles. Daniel, que hasta ahora había sido sereno, comenzó a moverse de manera más inquieta. Me di cuenta de que estaba mirando algo con atención, algo que yo no podía ver en medio de la niebla. «¿Qué pasa?», pregunté, acercándome a él. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos recorrieron el horizonte como si estuviera buscando algo en particular. Su rostro estaba grave, su respiración un poco más acelerada. Finalmente, se giró hacia mí, y en su mirada pude ver algo más que determinación. Había una sombra de duda, algo que no me había mostrado hasta entonces. «Alicia, hay algo que necesitas saber», dijo, su voz ahora más baja, como si estuviera dudando de si debía contarme lo que estaba a punto de decir. «¿De qué hablas?», pregunté, sintiendo que la atmósfera se volvía tensa. Daniel dio un paso atrás, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No soy solo un hombre que hace senderismo», dijo, y su mirada se tornó más intensa. «Yo he estado viniendo aquí por más de un año, y no solo por el paisaje. Estoy buscando algo que tú podrías ayudarme a encontrar». Su revelación me dejó sin palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué, de repente, me sentía como si todo lo que habíamos vivido hasta ahora no fuera más que el preludio de algo mucho más grande? «No entiendo», murmuré, sin saber si debía sentirme intrigada o asustada. Daniel comenzó a caminar alrededor de la cima, como si estuviera organizando sus pensamientos. Finalmente se detuvo y me miró con seriedad. «Hace un año, algo ocurrió en estas montañas. Algo que nadie ha podido explicar.
Estuve aquí para resolverlo. Pero nunca imaginé que tú aparecerías, que todo esto nos llevaría hasta aquí. ¿Qué ocurrió?, pregunté, la curiosidad y el temor comenzando a tomar el control. Daniil se acercó lentamente, su mirada fija en la mía. Una desaparición, dijo, casi en susurros. Una joven desapareció en estas montañas. Nadie sabe qué le pasó. Pero yo creo que la respuesta está aquí, en este lugar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me decía esto? ¿Qué relación tenía conmigo? ¿Por qué sentía que mi presencia en este viaje no era una simple casualidad? ¿Y por qué me lo cuentas a mí?, pregunté, mi voz temblando. Porque tú has estado aquí, en estas montañas, buscando algo que te complete. Yo también lo he estado haciendo, solo que mi búsqueda es más oscura. Y quizás, solo quizás, tú y yo, podamos encontrar las respuestas juntos. El viento soplaba con más fuerza, la niebla ya casi nos rodeaba por completo. Sentí que algo más grande estaba en juego, algo que no podía comprender completamente en ese momento. Mi mente se aceleraba con preguntas, pero las respuestas no llegaban. Daniil me miró una última vez, y su rostro parecía estar desmoronándose bajo el peso de sus propias palabras. Lo siento, dijo, apartando la mirada, como si fuera incapaz de sostenerla. No quería involucrarte en esto. Pero ahora que estamos aquí, en este momento, tal vez no haya vuelta atrás. De repente, el mundo alrededor de nosotros se oscureció aún más. La niebla era densa, casi tangible, y la sensación de estar atrapados en algo inexplicable me envolvía por completo. Daniil se alejó de mí, dando un paso atrás, y me di cuenta de que, tal vez, no iba a ser tan fácil salir de las montañas como había pensado. La última pregunta que rondaba mi mente, y que jamás podría haber imaginado, me dejó sin aliento. ¿Qué relación tenía Daniil con la desaparición de la joven? Y, lo más importante, ¿qué sucedería con nosotros a partir de ahora? Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.